Ya está con nosotros en nuestro plató el escritor Francisco Nieva. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ángela. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por contar conmigo. Y antes de comenzar la entrevista, enhorabuena, bueno, pues por múltiples razones, no solamente por ese reconocimiento, esa distinción, ese premio internacional de poesía Gil de Viedma, por Vértices, también por esa reciente publicación de ese libro de relatos del que ahora hablaremos, y además, bueno, pues por ese nombramiento como nuevo miembro de la Real Academia de Córdoba. Y es que recordemos que, bueno, el pasado mes de mayo la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de nuestra ciudad nombraba a Francisco Nieva como nuevo académico. Decías, Francisco, que te sentías sorprendido porque, con sinceridad, no esperabas, ¿no?, recibir esta noticia. Es cierto, la verdad es que además es algo que no depende de uno. Es un reconocimiento a la labor investigadora y creativa de uno, pero es algo que uno no hace nada por estar ahí, con lo cual ni se presenta ni nada, con lo cual sorprende el hecho de que algunos académicos numerarios consideren que eres una persona merecedora de estar en tan ilustre organismo, ¿no? Con lo cual la verdad es que te quedas sorprendido, ¿no? Sobre todo también con la edad que tiene uno, ¿no? La verdad es que sorprendido. Pues efectivamente esas personas que presentaban su candidatura, que era bueno, pues recibida con los brazos abiertos, y que, bueno, pues ponen de manifiesto la confianza en tu trayectoria, en tu bagaje y en tu proyección, tanto como investigador como bueno, pues en calidad de escritor, ¿no? Una responsabilidad muy grande y para una persona pues todavía muy joven. Sí, la verdad es que sí que es una responsabilidad, como te digo. La verdad es que esto es una carrera de fondo, hay que ir poniendo pequeñas piedras en el camino, hay que ir poniendo pequeños hitos, consiguiendo pequeños hitos, y bueno, como digo, una carrera de fondo en la cual cualquier pequeña cosa que se logre, pues bienvenida será, ¿no? Pero también hay que tener los pies en el suelo y saber que esto es un camino largo, ¿no? Y difícil. Un camino largo, pero eso sí, que viene después de años y años, ¿verdad?, dedicado en cuerpo y alma a la literatura, a la docencia, a la investigación. Recordemos que, bueno, eres licenciado en Filología Hispánica, trabajas actualmente como profesor de lengua castellana y literatura, y en cuanto, bueno, pues a esa bibliografía que ya nos encontramos vasta, extensa, pues podremos dar con títulos como Los lugares públicos. Ha aparecido como plaquete en el año ya 98, que fuera finalmente finalista del Premio Andalucía Joven. Perímetro de la tarde, que por cierto pues ya fuera finalista de ese Gil de Viedma del que vamos a hablar ahora, y que en su momento se alzaba con el Accésit de Ladonais. Las ventanas de invierno, bueno, pues 21º, esa edición 21ª del Premio de Poesía Cáceres, Patrimonio de la Humanidad y Premios Solienses en el año 2014. A estos trabajos con el verso añadimos 2 cuadernos, Descuidos y Omisiones, y Frontera, tú, muy reciente, del año 2015, y la coordinación de otros volúmenes colectivos como Palabra Compartida o Divergentes. Ha sido antologado en diferentes ocasiones, Los Círculos del Aire, Entre el Puente y el Río, o Antología del Beso, Tintas para la Vida 2, Un rayo que no cesa, El mercado de los pájaros o Conversos, y también nos has ofrecido ya en anteriores ocasiones libros de relatos como Los que miran al frío, Premio Andalucía de la Crítica 2012 a la ópera prima. Y bueno, pues ahora vamos a hablar no solo del poemario Vértices, sino también del extraño escritor y otras devastaciones, que, bueno, pues ya nos habla también, bueno, pues de esa última entrega del Francisco Nieva, escritor de relatos. Casi se nos solapan, ¿verdad? Sí. Porque a la vuelta de las vacaciones nos encontraremos con la presentación del poemario, y recientemente pues ya lo hacía ese libro de relatos. Tenías la oportunidad de encontrarte cara a cara con esos presentes y futuros lectores, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad es que a pesar de lo que parezca ahora mismo, soy un escritor de escritura bastante lenta, pero por circunstancias ajenas a mí, como puede ser el premio o el hecho de haber esperado un año para que el libro de relatos saliera publicado en la editorial Renacimiento, pues se me juntan dos proyectos. Sí es cierto que el hecho de que se junten también es significativo, porque son dos proyectos que han ido de la mano. El poemario Vértices lo empecé con anterioridad, he estado 9 años escribiéndolo y reescribiéndolo, y bueno, durante su escritura he necesitado dejarlo en el cajón que reposara para tomar distancia sobre él y volver a abordarlo, y en esos parones que he tenido del libro, pues he ido compaginándolo con el libro de relatos El extraño escritor. Es decir, han sido dos proyectos
paralelo en el tiempo. Como digo, el proyecto de Vértices han sido casi 9 años de escritura, el proyecto del extraño escritor han sido 5 años y han sido, como digo, paralelos, ¿no? Necesitaba dejar reposar el libro de relatos, cogía el libro de poesía, lo dejaba reposar unos meses, me enfrascaba en el libro de relatos y así ha sido un proceso creativo paralelo, ¿no?, de los dos, con lo cual además el hecho de que ahora coincidan casi en la rampa de salida, pues también es sintomático, ¿no? Bueno, pues el día de mañana, esto lo decimos para la futura generación de filólogos, de investigadores, habrá que estudiar, acercarse a ambos trabajos siempre con la referencia del otro, ¿no? Sí, Buscando ese espejamiento y también haciendo ese interesantísimo trabajo, esa interesantísima labor. Comenzamos hablando, si te parece, del extraño escritor y otras devastaciones. Comentabas, Francisco, en tu página web que, bueno, el acto de leer no te parece muy distinto al de estar sentado en la terraza, en el bar, viendo pasar a los personajes, de tan sencilla y tan creíble como es la historia que se nos cuenta, ¿no? Con ese realismo nos acercas a, dices, vidas defraudadas, porque consideras que hay dos tipos de historias, las que terminan con la boda y las que continúan después de la boda, y este conjunto de relatos nos llevaría más bien a ese segundo tipo de historia. Sí, la verdad es que yo estoy convencido de que el escritor tiene que ser hijo de su tiempo. Ya lo decía Antonio Machado, la poesía es palabra esencial en el tiempo. Entonces el escritor tiene un compromiso tanto con el lenguaje como con la sociedad en la que vive, o el fragmento del mundo en el que vive. Entonces tenía claro que necesitaba hablar de ciertos temas actuales que hasta ahora no habían tenido cabida en mi producción, porque yo como escritor sí es cierto que soy una persona bastante obsesiva con la idea unitaria de libro. Entonces todos mis libros, excepto el primero, Los lugares públicos, todos tienen una unidad. Entonces he trabajado conforme a esa unidad, con lo cual siempre se han quedado temas fuera. Entonces este libro, que pretendía abordar las grietas e injusticias de la sociedad actual, me permitía dar cabida a una serie de temas que yo hasta ahora no había trabajado, pero sí que tenía muchas ganas de trabajar en ellos. Y además el momento actual en el que vivimos, pues creo que era necesario, ¿no? Entonces, bueno, aparecen temas como el maltrato, la crisis económica, la crisis de valores, crisis política, la soledad, la incomunicación, precisamente ahora que estamos más conectados que nunca con las nuevas tecnologías, como a pesar de eso estamos más separados muchas veces de las personas que tenemos al lado. Y son una serie de temas que flotan por ahí, ¿no? Y como has dicho, pues un poco el contrapunto al libro Vértices, ¿no? Que luego es un libro mucho más de celebración de la vida, porque abordo el tema de la paternidad, abordo el tema de la creación literaria, pero sin ocultar la grieta e injusticia de la sociedad actual. Pero entonces por eso digo que son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Las dos partes que conviven en mí. Un libro de relatos en el que nos dices, no nos hablas de la psicología de los personajes, de lo que piensan o de la manera de actuar que tienen, sino de la forma en que se configura su alma. Y al final, bueno, pues la esencia nos la da Borges con ese solo es nuestro lo que perdimos, ¿no? Podría ser el denominador común de todas estas vidas, ¿no? Sí, efectivamente. Como digo, son personas, como tú has dicho, defraudadas, que se conforman con engañarse en el mundo que les ha tocado vivir para hacerlo menos inhóspito. Son vidas devastadas, de gente que, como mucho, aspira a vivir un día más, a intentar ser medianamente feliz, y ese es todo el sentido que buscan en su vida, ¿no? Y es por lo que luchan. Entonces, bueno, sí que es cierto que también es verdad que tomamos perspectiva de las cosas que son realmente importantes cuando las perdemos, haciendo caso a la cita de Borges, ¿no? Entonces esa idea sobrevuela bastante en el libro, ¿no? También. Y hablamos de, bueno, pues de ese contrapunto, ¿verdad?, de Vértices en él, y tú mismo ya lo adelantabas, nos encontramos, bueno, pues con ese yo poético, con ese yo lírico, pero desde fuera le mira pues ese Francisco Onieva padre, ¿no?, Sí, que va a ser padre, siempre, no sé si complicada, si traumática la experiencia, pero desde luego siempre difícil, ¿no?, ese equilibrio de funambulista quizá entre pues lo que se nos queda fuera, el yo real y el yo, a fin de cuentas, literario, ¿no? Porque siempre creamos un personaje y siempre hay un distanciamiento. Sí, obviamente. Tiene que haber un distanciamiento. De hecho, en el proceso creativo que he comentado de los dos libros, hay un distanciamiento. Son mis dos libros más autobiográficos, los dos. Sí. Son los dos libros que los que hablo de mí por fin sin disfraces, lo digo además en un verso. Hablo sin disfraces de mí, en el de relato, obviamente, enmascarada algunas cosas bajo diversos personajes, pero sí que son los dos libros, como digo, más autobiográficos. Este distanciamiento es necesario para no caer en la confesión sentimental, y sí que es cierto que la experiencia como padre pues es una experiencia
difícil, porque es una redefinición de fronteras, es una redefinición de lo que es tu vida, y como escritor también, porque el hecho de querer hablar de la paternidad es algo difícil, porque no hay referentes para hablar de la paternidad. De hecho, acudo a 2 citas de escritores masculinos, que son poetas amorosos, sobre todo el caso de Salinas, porque no hay escritores masculinos en los cuales podamos, o a los cuales podamos acudir para hablar de la paternidad. Entonces, claro, te encuentras un poco ante la necesidad de crear un nuevo discurso, que la mujer sí lo ha creado, pero que el hombre todavía no lo ha creado. Entonces, la verdad es que era un libro arriesgado en ese sentido, y también te sentías un poco indefenso, ¿no? Con muchas dudas en esta travesía incierta de tener que crear un discurso que hasta ahora no se ha creado, ¿no? Literariamente. Decíamos antes que Perímetro de la Tarde de 2007, Accessit de Ladonais, ya era finalista de este premio de poesía Gil de Viedma, instituido por la Diputación de Segovia. Bueno, no sé si es posible relacionar ambas obras, que ambas hayan entrado, digamos, a concurso, hayan sido candidatas, una alzándose con ese premio, el de ahora, ex aequo, por cierto, y el anterior llegando a ser finalista. Siempre difícil este camino. Quizá por eso en alguna entrevista reciente pues comentas que te has mantenido un poco al margen del día del fallo, porque entiendes que es mejor desconectar, pero ¿cómo se vive este previo y sobre todo, tal como hemos dicho al inicio, ya bueno, pues con una carrera jalonada de reconocimientos, de distinciones y de premios de, bueno, pues de altísimo nivel? No, es cierto que bueno, uno cuando se presenta a un premio lo hace con la intención obviamente de intentar luchar por él, de intentar tener ese factor suerte que te sonría y que el libro sea receptivo el jurado hacia la propuesta que haces, pero luego creo que lo más sensato es vivir un poco desconectado, ¿no? Porque además es cierto que bueno, ganas un premio, pero te presentas a muchos más premios que no consigues, entonces tampoco puede vivir uno pendiente continuamente del fallo. Además el fallo del premio no depende de uno, uno hace su trabajo, hace su apuesta, lo presenta a un premio y ya será el jurado el que estime si el libro merece ser ganador de un premio, ¿no? Entonces, bueno, más vale muchas veces no estar pendiente, porque si no, no viviría uno, claro. Y además, como te digo, no te presentas solo a un premio, te sueles presentar a más. Claro, y solamente en este, de entre 14 finalistas, a partir de unos 1.300 trabajos... Sí, ya era un premio ser finalista. Ya ser finalista de un premio como el Gil de Viedma ya es un premio en sí mismo. Efectivamente, te pillaba la noticia conduciendo, contabas. Sí, sí, es cierto. Además, este año que estoy ejerciendo estoy en comisión de servicio, estoy ejerciendo como asesor en el CSIRA de Córdoba, se lo comentaba a mis compañeros en plan de broma, pero es cierto, no me podía tocar la noticia de otra manera que conduciendo, porque como asesor de formación del profesorado hago muchísimos kilómetros y me pillaron en plena carretera, obviamente para darme la noticia, con lo cual... Bueno, pues como entendemos que será el jurado el que nos pueda responder a esa diferencia o qué ha tenido de especial o por qué se ha considerado que tenía que ser Vértices, uno de esos premios galardonados, sí lo podemos comparar, hacer el ejercicio de cotejarlo con otros trabajos anteriores. Comentas que te parece el más completo y el más redondo. Ha sido, digamos, objeto de múltiples reescrituras, ha pasado tiempo en el cajón, ha salido para ser revisado y, en fin, es casi una década de trabajo. A través de Vértices podemos observar ese periplo también vital, evidentemente con esa distancia entre Francisco Nieva y el yo lírico, pero podemos verdaderamente ser testigos, ¿no?, de esa evolución también a nivel particular, a nivel Efectivamente, personal. De hecho lo empecé estando mi mujer embarazada y mi hija grande pues tiene ya casi los 9 años, con lo cual sí que es cierto que bueno, la forma de ver la realidad muchas veces ha cambiado, ¿no? Ha cambiado a lo largo de estos 10 años. Entonces es un libro que, como digo, además hablo de mí sin tapujos, con lo cual, claro, se puede sondear la propia biografía, los propios avatares de uno ahí en el libro, ¿no? Y sí que es cierto que esos parones han sido necesarios para no caer en la confesión sentimental sin más. Entonces por eso me ha venido también muy bien compaginarlo con el libro de relatos, porque eran dos temas completamente distintos, escritos por una misma persona en unas mismas circunstancias vitales, pero que me permitían afrontar las dos realidades estas que quería comentar en los dos libros, ¿no? Hablamos de Vértices y efectivamente nos encontramos con vértices, al menos desde el punto de vista temático, ¿no? Sí, efectivamente, hay varios vértices. Están los vértices en los cuales yo estructuro mi vida sentimental, que son mis dos hijas fundamentalmente y mi mujer, pero también están los vértices de la escritura, es decir, la mano que crea, los referentes literarios que hay, las aristas que hay que limar en las palabras. Todo eso son los vértices a través de los cuales se conforma esta obra, ¿no? Que, como digo, tiene dos núcleos temáticos fundamentales.
Por un lado, la experiencia de la paternidad, con las dudas e incertidumbres que genera y la redefinición de distancias que supone, conectado con las dudas e incertidumbres de las que nace la creación literaria. Y esos dos temas se combinan en una persona que es padre y es escritor al mismo tiempo y cómo lo intenta compaginar, ¿no? Esa es la idea fundamental del libro. Este cuarto poemario, que llega después de Las ventanas de invierno, da un salto cualitativo desde tu punto de vista, pues dentro de esa evolución de Francisco Nieva. Has comentado en alguna ocasión que en la poesía actual en España tú, al encuadrarte, ves que estás mostrando una voz distinta dentro, sí que es verdad, de un mapa muy diverso, pero ves que en ese sentido has dado un paso hacia adelante en esa personalización, si es que se puede llamar así, de la voz de Francisco Nieva. Bueno, yo en el libro del extraño escritor y otras devastaciones sí que hablo también de un poco de las neuras de los escritores y hablo precisamente de esa conciencia de que cualquier escritor, el último libro que ha escrito, piensa que es lo mejor que ha hecho, y precisamente me burlo de eso, ¿no? Con lo cual me lo podría aplicar ahora, ¿no? Yo creo que es lo mejor que he hecho hasta ahora, es lo más redondo que he hecho, es el proyecto en el que más tiempo he trabajado, y sí que es cierto que supone, creo, un ahondamiento en los principios estéticos míos, al igual que este libro de relatos, ¿no? Pero quizá en el poemario va un paso más allá, ¿no? Entonces sí que hay un ahondamiento en estos principios estéticos míos y sí que, sobre todo en poesía, creo que dentro de la heterogeneidad de la poesía actual española, pues mi poesía se va haciendo un mínimo hueco, pero con unas características propias, ¿no? Creo que va quedando ahí un poco, se va identificando la voz en proceso, obviamente, en un proceso de construcción, se va identificando esa voz propia, que es a lo que tiene que aspirar cualquier escritor, ¿no? Entonces creo que dentro de la riqueza y de la variedad, como digo, de la poesía actual, va intentando uno buscar su huequecito, ¿no? Y por lo menos eso es el camino que intentamos seguir. Un camino que no está exento de riesgos, ¿verdad? Siempre cada proyecto es no un salto al vacío, pero siempre tiene pues ese punto, ¿no? De riesgos, buscando, ahondando en ese nuevo matiz. ¿Cuál ha sido el mayor riesgo de estos vértices? Además, con la posibilidad, como tienes en tu caso, de contemplarlo desde sus inicios hasta ahora, ¿no? Precisamente hablar de mi hija y no caer en simplemente en lo autobiográfico, ¿no? Porque era muy difícil, por eso lo he tenido que dejar parado, porque claro, aunque sea una experiencia vital fuerte, tienes que crear arte a partir de ella. No puedes hablar solamente de sentimientos, entonces no estamos escribiendo poesía, ¿no? Entonces eso ha sido lo más difícil, intentar tener ese punto en el cual sea capaz de abordar el tema que me preocupa, que me afecta, y a la vez hacerlo con cierto distanciamiento que permita no contar solamente una emoción mía, sino crear una emoción que sea compartida por el lector, ¿no? Entonces ese era el gran reto, porque lo más fácil en un poemario de estas características era caer en lo simplemente autobiográfico, hacer un simple elogio de la felicidad y hacer un simple recuento de la dicha de uno, con lo cual no creo que eso fuese literatura, y ese era el riesgo en el que corría, ¿no? Y eso es lo que me ha hecho parar el poemario varias veces, ¿no? Para redefinirlo, reescribir, reestructurar y buscar, como digo, ese punto que no sea contar una emoción mía, sino poner las bases para crear una emoción en el lector, ¿no? Hablabas al principio de que este poemario, bueno, pues tiene ese tono de celebración, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de su contrapunto, de esta colección de 29 relatos, también haces hincapié en que, a pesar de hablarnos de esos personajes profundos, llenos de humanidad, que van a la deriva, también eres capaz de imprimir humor, ¿no?, a tanto dramatismo, es decir, que esbozamos una sonrisa, ¿no?, dentro de la miseria que quizá tenga la cotidianidad, ¿no? Sí, efectivamente, además la idea era, y por eso era la idea, abordar la humanidad de estos personajes. Yo creo que el humor irradia de la humanidad que tienen los personajes, ¿no? Y sí que es cierto que también era otro reto que tenía. Como has dicho antes, yo creo que cualquier libro tiene que tener una serie de retos. En El extraño escritor hay muchos retos pequeños. Precisamente abordar el humor era otro de los retos que no había hecho yo en mi obra hasta ahora, y sí que me apetecía tratar cierta ironía, cierto humor en varios relatos, ¿no? Y sí que, como digo, es necesario para la denuncia de la injusticia o de las fallas que sufrimos, pero a la vez multiplica las posibilidades del discurso, ¿no? Con lo cual creo que era bastante necesario, ¿no? Creo que era bastante necesario para llegar a la sugerencia máxima al lector, ¿no? Y que impactara el relato en el lector.
bueno, pues ya nos podemos acercar, ¿verdad?, a El extraño escritor y otras devastaciones, que llegaba ya el pasado mes a ese ciclo de letras capitales, y a la vuelta de las vacaciones hacia el mes de octubre, bueno, pues está previsto, ¿no?, que sí. lo haga Vértices, así que pues en breve podremos disfrutar de esa lectura, ¿verdad?, de esa comparación y también de esos diferentes planos de los que hemos hablado, el, digamos, más cercano a la peripecia, a la anécdota, a la vivencia, pero también, bueno, pues esa presencia permanente, ¿no?, de la reflexión sobre el propio hecho literario. Así que, Francisco, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te esperamos cuando se acerque esa fecha para que nadie se quede sin asistir a la presentación de este Vértices, de este Premio Internacional Gil de Viedma, y también, bueno, pues de todas las publicaciones que vayan llegando con tu nombre, con el de Francisco Nieva. Muchas gracias, Ángela. Muchísimas gracias. Gracias a ti.